Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. ¿Estamos listos para recibir el mensaje de la palabra? ¿Están listos esos corazones, esa tierra, para que la semilla de su palabra germine, crezca, dé fruto al 100 por 1? Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Le doy gracias al Señor por la bendición que me da esta mañana de poder compartir con ustedes el mensaje que Él puso en mi corazón. Para mí, primeramente, y luego para poder compartirlo con cada uno de ustedes. Mateo, capítulo número 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. ¿Será que se pueden abrir esas ventanas? Ya que destapamos las cortinas, abramos las ventanitas, tal vez nos entre un poquito de frescura. Me dicen un fuerte amén si ya lo encontraron, y un aleluya si lo anda buscando todavía. Ya escucho unos aleluyas. Vamos a ir avanzando y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por las enseñanzas que nos has dejado, Jesús. Señor, que en esta mañana puedas hablar a nuestro corazón. Limpia mi vida, Señor. Limpia mi corazón, mi mente y mi boca. Solo quiero transmitir, Señor, lo que tú has puesto en mí para tu pueblo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Escuché del doctor Mario Alonso Puig, un español investigador, experto, especialista en neurociencia, es un médico y que también habla sobre la conducta del ser humano, es un terapeuta. Y decía lo siguiente que yo quiero compartir con ustedes. Él hablaba sobre la oxitocina, que es considerada la hormona más importante de la felicidad. La hormona del encuentro. Esta hace que las barreras se disuelvan y que su manera de pensar, que es diferente a la mía, su manera de sentir, que es distinta a la mía, no sea un obstáculo para que usted y yo podamos acercarnos, no sea una razón para que usted y yo podamos separarnos. Esta hormona, la oxitocina, protege el corazón, y es interesante que aunque resulte difícil expresar o tener una definición de lo que es la felicidad, porque es diferente para cada uno. Yo le puedo preguntar a las primeras 4 hermanas que están acá en la primera fila, ¿qué es la felicidad para usted? Y les aseguro que cada una tiene un concepto distinto. Lo que a mí me hace feliz puede que no le haga feliz a usted. Pero sabe que aunque no haya una definición, nuestro cuerpo sí sabe reconocer cuando nosotros somos felices. Sí lo sabe hacer. Una persona feliz
es capaz de dar amor. Y se ha investigado y se ha encontrado que el amor alarga la vida. Imagínense, ya no hay duda de que el aspecto más sutil, y podríamos afirmarlo que el más bonito de la existencia, que es el amor, está íntimamente conectado a la dimensión física. Eso quiere decir, está conectado a nuestro cuerpo. Todo nuestro sistema de defensa y todas las células que participan, glóbulos blancos, linfocitos, los CD8, los CD4, un montón de nombres que no vienen al caso ahorita, son sensibles al amor. Una persona que se siente rodeada de gente que la ama y que ella ama, activa ese sistema nervioso parasimpático que es el que viene a fortalecer nuestro sistema de defensa en nuestro cuerpo. Ese sistema de defensa que viene y ataca cuando un organismo extraño viene a causarnos enfermedad. Es ese ejército, ¿verdad?, que sale a defensa de nuestra salud cuando detecta un agente patógeno. Sugiere el doctor Pusch que hagamos el hábito de tratar a los demás con cordialidad, con cariño, y sobre todo cuando estas personas están pasando por momentos muy difíciles. Lo contrario de hablar bonito, que genera bienestar en los demás, lo que puede generar bienestar en los demás también puede llegar a causar mucho daño. Pueden nuestras palabras causar un efecto contrario. Nosotros sabemos que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto, dice Proverbios 18:21. Hablemosle bonito a los demás y de los demás también, no cayendo tampoco en aquel aspecto de ser lisonjeros. Yo desconfío de la gente lisonjera, de la gente que es como muy empalagosa y muy mielosa o mieluda. ¿Y por qué? ¿Son prejuicios míos? No, porque he tenido experiencias con ese tipo de personalidades. No es necesario, ¿verdad? Hablemos la verdad y hablemos bonito de la gente y hablemosle bonito a la gente, pero sin caer en ese otro extremo. El título para este mensaje se llama empatía. Se llama empatía. Hoy Jesús quiere enseñarnos sobre la empatía. Y en el texto que hemos leído, esos versículos que leímos al inicio, si Jesús hubiera querido simplemente hablar de actitudes civilizadas como la comprensión o la tolerancia, no habría dicho nada nuevo que no hubieran dicho los rabinos de aquella época y de todos los tiempos tampoco, quienes usaban la proporción como una norma positiva de juicio. Del mismo modo que ustedes juzguen, de ese modo los van a juzgar. Vamos a participar. Del mismo modo que me juzguen o que yo juzgue a ustedes, debo de esperar que también yo voy a ser juzgada. Decía Confucio, un pensador que existió 500 años antes de Jesús, me gustó este pensamiento y lo he andado repitiendo tratando de aprendérmelo, y no solo de aprendérmelo, sino de ponerlo en práctica. El hombre justo, cuando ve una cualidad en los demás, la imita, y cuando ve un defecto en los demás, lo corrige en sí mismo. No trata de corregirlo en el otro, en quien ve el defecto, sino en sí mismo. Y Jesús aquí cita la norma, pero la cita para negarla, para prohibir y condenar como falso. Ahí hay una palabra bien fuerte en el versículo número 5. ¿Cómo les llama? Quienes están siguiendo la lectura, Mateo 7:5. Exacto, hipócritas. Los tilda como farisaicos. ¿Por qué? Porque todo juicio humano que no está inspirado en esa nueva justicia del reino de Dios, cae en cualquiera de esas categorías. Y lo ilustra mediante un proverbio.
que pone de relieve la desproporción y hace una comparación que resulta bien exagerada entre la viga, entre la pelusa, y según lo describe directamente del griego, lo describe como una astilla. Como una astilla, y aquí me han traído algo que va a asimilar una viga. ¿Por qué? Dice en el 3, ¿y por qué miras la paja o la astilla que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Miren, he tenido una batalla para predicar este mensaje porque tenía otra opción, una opción como de aquella bonita, de aquella que nos gustan, que preciosa, ¿verdad? Pero yo, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué siempre mi pensamiento me llevaba a que tenía que hacer esto? ¿Por qué? Porque necesitamos ser enseñados, porque Dios ve la necesidad que tenemos de aprender ciertas cosas en nuestra vida para que nos vaya mejor. Así es que esto tocó hoy. ¿Por qué veo la astilla que tiene mi hermano y no veo esa gran viga que ando llevando yo en mis ojos o en mi ojo? En Jesús es por gracia que llegamos a la salvación, sin ser juzgados. En la primera venida de Cristo es la gracia. El acceso hacia el Padre es por la gracia. En la segunda venida, sí, ya será distinto. Vendrá Jesús como un juez. Pero eso será Él, no usted ni yo. Él es el juez, no somos nosotros los jueces. Ahora descansamos en la gracia. Debemos de vivir en esa gracia y valorarla, no en esa gracia barata, ¿verdad? Que me lleva a que si peco hoy, después me arrepiento y vuelvo a gozar de esa gracia. No, sino en esa gracia que valoramos y que respetamos. Pero hoy que descansemos en la gracia, debemos vivir, como les decía, en esa gracia y valorarla. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué sucede en la realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? ¿Cómo está el corazón del ser humano de dañado, de roto? Y lo podemos ver en la forma en que lo expresan, en cómo se expresan, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Cómo se pueden alegrar de la caída de otro, de la desgracia de otro? ¿Cómo pueden? Hay demasiado odio, demasiado resentimiento, y según lo que yo les explicaba al principio, que está demostrado científicamente, y es que cuando uno habla bonito a las personas, les crea un ambiente de bienestar. ¿Por qué hacemos todo lo contrario? Y lo peor aún, que pareciera que lo disfrutamos. Eso es lo peor. Y no solamente gente que habla, que comentan ahí, es gente que no conoce de Dios, que no se consideran hijos ni hijas de Dios, y no es así. Habemos cristianos también, sino a veces en la transmisión de un servicio empezamos a juzgar, porque así nos vamos por la vida, siendo juzgados y juzgando, porque todos lo hacemos en algún momento. Yo en algún momento también he hecho papel de juez con alguien, y uno hay que aceptarlo. Pero yo no tengo ningún derecho a juzgar la vida de los demás. Yo tengo que comenzar a ser distinta. Yo tengo que comenzar a ser diferente. No voy a esperar a que los otros tomen acción primero, sino que voy a comenzar con mi actitud, con la manera en que trato a los demás. Si la presencia del reino de Dios en mi vida, entre nosotros como cuerpo de la iglesia que somos, que nos ha hecho experimentar ese don inmenso, impagable de su perdón y de su misericordia,
Es decir, esa revelación de su justicia, esa salvación que nosotros hemos recibido. Todo otro juicio que sea al de ver o al de no ver a mi prójimo, en ese mismo abrazo salvador del Padre, sería tan injusto y tan absurdo como quien se fija en la astilla que tiene mi hermano en el ojo y no ve la viga que tiene en el ojo propio. Jesús, siendo justo, todo el tiempo era buscado para ser juzgado. Trataban siempre de buscar esa ocasión para que cayera. Le ponían cascaritas, le ponían trampa. Primera de Pedro 3:8 nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aprendamos a entender la condición del otro antes de etiquetar, antes de juzgar. No se siente bonito ser juzgado, ¿verdad que no? Yo ya he sido juzgada, ya me he sentido juzgada, mi familia ha sido juzgada y no se siente nada agradable. ¿Por qué voy a hacer yo entonces con otro eso que a mí me desagrada, eso que a mí no me gusta? El evangelio es tolerancia, es tolerar al otro, soportándonos los unos a los otros. Así nos manda la Escritura. Cuando dice soportar es incluso aquellas cosas que a veces uno no le parecen del otro, pero que también yo las tengo y el otro me las aguanta. ¿Por qué no estrechamos esos lazos y preguntamos al otro qué se siente estar en sus zapatos? ¿Cuántas veces antes de emitir un juicio nos hemos acercado a esa persona y le hemos preguntado: mira, ayúdame a entenderte, ayúdame a entender cómo te sentís ahí en tu posición, porque yo quiero que estemos bien, porque yo quiero ayudarte, porque yo quiero ser tu apoyo, pero si no me lo decís no lo voy a saber. Y aquí me viene una pregunta, y esto va dirigido para los papás que tienen hijos jóvenes, hijos adolescentes, y los que los tienen pequeñitos para cuando les toque. ¿Usted ya le ha preguntado a sus hijos qué se siente, cómo es vivir en esta época su adolescencia o su juventud? ¿Ya se lo ha preguntado? Yo recuerdo que platicando con una maestra de mi hijo en el colegio, yo le decía: mire, pero qué difícil es criar hijos en esta época. Y me decía, ella me dio una respuesta que me dejó pensando. Sí, me dice, pero también hay que preguntarnos o hay que saber que es bien difícil crecer en esta época, desarrollarse en esta época. Son otros tiempos diferentes en los que usted creció y en los que yo crecí. No existían todas esas herramientas que ahora las tienen al alcance de la mano, y que el enemigo es tan astuto que lo reprendemos en esta hora, que viene y se las presenta de una forma fácil y de una manera tan agradable, llamativa. Si bien dicen por ahí que nosotros no pecábamos tanto porque no podíamos, porque no teníamos los recursos. Pero los jóvenes ahora enfrentan una situación bien difícil, rodeada de tantos vicios, rodeada de actos, de cosas que vienen a ponérseles en bandeja de plata y que no les cuesta conseguirlas. La tienen en la mano muchas veces por medio de ese celular, por medio de un aparato como este. Pero ya le ha preguntado usted a su hijo: hijo, ¿y cómo es crecer en este tiempo? ¿Cómo puedo ayudarte? Y ahora para los hijos,
Porque muchas veces los hijos se creen con autoridad de venir a juzgar a sus papás. ¿Y vos por qué haces esto? Y a mí me estás prohibiendo esto. Pues precisamente porque nosotros ya nos dimos en los dientes y no queremos lo mismo para ustedes. Y además, ¿quiénes son los hijos para venir a juzgar a sus papás? Y aquí apliquemos eso que les leía de Confucio. El justo, cuando ve cosas buenas en los demás, las imita. Pero cuando ve las malas que hace, las corrige en sí mismo. No, está bien que digan lo que mi papá hizo que no está bien o mi mamá hizo que no está bien, no lo voy a repetir yo. Pero ¿por qué vienen a juzgarlo? Y ya con eso salen como que con eso ya no se les puede decir nada más. Es bien fácil emitir juicios contra el otro. Y sepamos que nosotros no somos redentores de nadie. El único redentor, el redentor por excelencia, se llama Jesucristo. Gloria a Dios. No estamos aquí para venir a cambiar a nadie. Y aquí abran los ojos a aquellos que están en esa etapa de búsqueda de pareja, de novio, buscando a alguien para casarse. Ay, mira, y vos ya viste que este muchacho o esta muchacha tiene estas cosas, ¿verdad? ¿No será que más adelante te van a causar problemas? Ah, no, pero es que como a mí me ama tanto que va a cambiar. Miren, el único que tiene la capacidad de cambiar a las personas es el Señor por medio de su Santo Espíritu. Cuando ellas así lo deciden, porque el libre albedrío, acordémonos, Dios quiere. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, pero si yo no quiero no va a pasar nada. Es así de sencillo. Las personas pueden llegar a cambiar cuando tocan fondo, cuando ellas deciden, pero no porque usted se lo pida. Usted puede influir, usted puede ser quien le anime a lo mejor a cambiar con su conducta, con su comportamiento, pero no juzgándolo. Esa empatía que debemos de tener como hermanos. Lo ideal sería que cuando venimos a la iglesia, sea ese lugar, sean esas moradas donde nosotros nos podamos sentir a salvo. Pero muchas veces no nos sentimos así aquí adentro de la iglesia. Nos sentimos atacados, nos sentimos señalados, juzgados. ¿Cuántas personas cierran las casas, cierran células a lo mejor que habían ahí? ¿Por qué? Porque quienes llegan de visita llegan a juzgar su casa. Ese no es nuestro llamado, mis amados hermanos. Veamos primero la gran viga que ando yo aquí antes de juzgar a los demás. Debemos de romper con esa cultura individualista, competitiva, de pasar por encima de los demás, del pobre porque es pobre, del rico porque es rico, del joven porque es joven, del viejo porque es viejo. Mirémonos a nosotros mismos antes de comenzar a hablar. Antes de hablar de la pareja de otro, mire a su pareja. Antes de hablar de los hijos del hermano, mire a sus hijos. Antes de hablar del novio, de la novia de otro, mire a su novio y mire a su novia. Antes de criticar el servicio de su hermano, revise cómo está su servicio para Dios. Antes de criticar otra familia, voy a echar un vistazo de cómo está mi familia. Antes de criticarle el cuerpo a otro, miremos cómo está nuestro cuerpo. Miren, hay comentarios que si no van a edificar, si no van a hacer sentir bien al otro, mejor cállese. Ay, ¿y qué le pasará a la fulana? Miren, y lo peor cuando venimos y lo disfrazamos con esa actitud espiritual y nos reunimos, ¿verdad? Venite, hermana, oremos. Así me mandaron un reel un día.
Oremos por la hermana fulana, porque fíjate que ella viera lo que le pasó y viera lo que hizo, que no sé qué, y le empieza a contar todo el rollo. Y al final, pero oremos por ella. ¿Y eso qué es? Primero se la descuartizan toda. No, pero al final hay que orar por ella. No es así. Preguntémonos, ¿cómo se sentiría esta persona? ¿O cómo se siente cuando yo emito juicio contra ellos? Y preguntémonos, ¿y a mí me gustaría que me trataran así? ¿Verdad que no? Alguien dijo una vez, y lo peor que lo escuchó mi papá, ahí en los pasillos. ¿Y ustedes creen que la pastora es feliz? ¡Paja! Lo oyó mi santo padre. Lo hubiera escuchado otra persona, pero lo oyó mi papá y me dice el nombre de quien lo dijo. Y yo le digo, papá, a estas alturas de mi vida he tenido que aprender a que los malos comentarios de la gente no me detengan para alcanzar el propósito que Dios tiene para mi vida. No lo voy a permitir. Miren, y yo no sé cuántas veces a usted le han juzgado duramente y lo ha llevado a tener o a crear complejos sobre usted mismo, porque ha creído esas palabras, porque ha creído en esos juicios que han emitido contra usted. Cuando preparaba este mensaje y al final yo le decía, Señor, yo quiero orar con la iglesia y quiero orar por la iglesia. Ponedme en mi corazón cuáles son las necesidades. Y sabe que entre otras me venían a mi mente esas personas que han agarrado con esto del régimen de excepción, que los han agarrado injustamente. Y aquí deben de haber familiares de personas que están ahí desde hace mucho tiempo. Ya hay más de un año de eso. Hace más de un año de eso. Y la misma familia y los vecinos a veces, sabiendo que es injusto y que se los han llevado, empiezan a hablar sin saber, sin que les duela el sufrimiento de esa mamá que tiene a su hijo detenido. ¿O qué tal cuando de repente en la familia usted tiene a alguien que lo han acusado de algo injustamente? De algo que no es cierto. Pero nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos. Nosotros nos justificamos. Y no estoy hablando del hecho de que nosotros mismos nos vengamos a dar palo, porque tampoco está bien. A veces los juicios no vienen necesariamente de fuera, sino de nosotros para nosotros mismos. ¿Cuánta gente ha deseado hasta dejar de vivir o se ha golpeado físicamente, se ha autogolpeado, castigándose por algo que no ha hecho bien? Tampoco eso, ¿verdad? No se trata de esto, se trata de reconocer nuestros errores antes de juzgar al otro. No hay nada más diabólico que pueda arruinar las relaciones como el juzgar al otro. Qué difícil es cuando pasa esto en las parejas. Cuando somos muy misericordiosos a veces con otras personas, pero no con nuestra sangre. Somos amorosos hacia afuera, pero no para adentro. Eso es satánico. Son actitudes satánicas, las de esas madres que se separan, que no funciona una relación y empiezan a envenenar el corazón de sus hijos. O por el contrario, el padre envenenar el corazón de sus hijos. Recuerdo aquel pasaje donde Jesús le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Lo que le dice es: quítate de aquí, no traté de engañarme.
No lo está llamando como el diablo, ¿verdad? Sino como por esa actitud satánica. Estás teniendo la actitud de Satanás, porque ese es el que viene todo el tiempo a sacarnos lo malo. Y siempre va a haber la parte del que acusa versus la parte del que es acusado. Y siempre esta segunda parte sale tan afectada, incluso en temas de salud. Si no tengo nada que decir, mejor me callo. Si no tengo nada bueno que aportar, porque es bien fácil. Mi santidad no debe de descansar en el pecado del otro, porque cualquiera somos santos señalando el pecado de los demás. Así es bien fácil. Y si hay alguien que tuvo y sigue teniendo misericordia para nosotros, es el Señor Jesús. Y gloria a Dios por eso. Si no hemos encontrado comprensión en los demás, si los demás no respetan las decisiones que hemos tomado, al Señor Jesús sí le importa. Y para Él sí tiene valor eso. Dice Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y muchos no hemos entendido que una cosa es debatir con amor cuando hay diferencias y otra es pelear. Dice Romanos 14:4, ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué vamos a exigir en los demás algo que no somos capaces de dar nosotros? Están las críticas constructivas, pero están aquellas que vienen con la intención, tengo buenos los reflejos, de querer hacernos pedazos. No las oiga, no les dé valor, no les dé autoridad, no les dé poder en su vida, simple y sencillamente. Si no están de acuerdo con usted, ni modo. Y mejor si todavía no nos damos cuenta. A mí a veces me dicen, ay, si viera todo lo que hablan de usted, esas hermanas con las que va a servir. Pero como no sé, no me duele. Ay, que den gusto. No son felices, porque una persona que es feliz habla bonito. Así de sencillo. Una persona que es feliz habla bonito. ¿Y por qué en lugar, si vemos a un caído, por qué mejor vamos y le ayudamos? Vemos la forma en cómo lo levantamos. Hoy en este último encuentro se me acercaron y dice, mire que la fulana que llevan a servir a alguien y que usted como pastora lo tiene que saber, sépalo. ¿Cómo es que llevan a servir gente que ya anda subiendo TikTok y andan haciendo 1001 cosas? Y lo dicen con una intención y con una manera bien diferente, esa que si yo me doy cuenta, yo misma me voy a ir a acercar a la hermana, si también son servidoras. ¿Y por qué tengo que ser yo? Es como eso que digan que ustedes tienen que dar el ejemplo y usted, ¿por qué no? Pero es que ustedes son los líderes y están al frente, y usted no está enfrente de sus hijos, no está enfrente de su familia, no está enfrente de su vecindario. También está llamado a dar ejemplo. No solo los que nos paramos aquí enfrente, todos. Y en lugar de ir, miren, yo me quedé pensando, y bueno, y hasta me enseñaron los TikTok, realmente gran dones que tienen las hermanas artísticos ahí expresándose, pues, de verdad que sí. Yo digo, ¿por qué no lo enfocamos mejor para otra cosa? Y siempre hay que preguntarse esto. ¿Y Jesús cómo abordaría esta situación? ¿Qué le diría Jesús a esta persona? ¿Simplemente la va a descalificar y la va a echar? Sí, pero ahí la llevan. Mire, yo no soy policía de nadie. Hay cosas que ustedes andan haciendo que yo no sé.
y de las que me doy cuenta, pues buscamos la manera de cómo se resuelven, ¿verdad? De ahí de las demás yo no, si yo no puedo dar cuenta ni de mis hijos, porque una cosa hacen delante de mí y otras hacen ahí atrás. Yo las manos al fuego ni por mí. Hoy puedo decir una cosa, digo, y mañana digo otra. Lo hemos visto. Lo importante de todo esto es que tenemos a alguien que no nos juzga. Que todos aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón hemos sido justificados por el poder de la sangre de Jesús. Y que todos, absolutamente todos los que estamos acá y los que nos ven por medio de las redes, estamos invitados a esa mesa preparada por Jesús. Todos los banquetes que están ahí servidos, el Señor los ha puesto para cada uno de nosotros. Todos estamos invitados a la mesa. Así es que no nos afanemos por convertir a los demás. Solo amémoslo. De eso se encarga el Señor. Solamente demostrando amor por los demás, podemos hacer más fácil que vengan a los pies de Cristo. El amor es la carta de presentación por excelencia que podemos tener. Y de vez en cuando escuché o leí por ahí en internet de esto y con esto termino. De vez en cuando póngase en lugar del otro y entienda que para lo que usted no tiene ninguna importancia, al otro le puede doler mucho. Y eso no significa que esté exagerando. Empatía se llama. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tener unos minutos de oración. Pero antes, quiero hacer un llamado para esas personas que vinieron este día a la casa del Señor y que aún no le han recibido en su corazón como Señor y Salvador de su vida, que aún no están gozando de esa gracia inmerecida que Él nos brinda. Hay alguien que esté aquí. Usted ha traído a alguien como invitado que sabe que no tiene a Cristo en su corazón, que nunca lo ha confesado como Salvador de su vida. Dígale, vamos, yo te voy a acompañar y venga acá al frente. Si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, también este es un momento. Que ya es cristiano, pero se había alejado. Y ahora le dice, Señor, yo quiero comenzar de nuevo. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Que levante la manita ahí donde está. Que no le dé pena. Aquí no vamos a juzgarle.